Bienvenidos a Igle Filadelfia TV, un espacio donde compartiremos la palabra de Dios y creceremos juntos en su amor. Gracias por estar con nosotros. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Viendo todo bien o mal, aún así Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad.
Amada Iglesia Filadelfia, reciban un cordial saludo y una bendición del Señor. Para mí es un privilegio, un honor, una bendición poder compartir con ustedes una parte de las Sagradas Escrituras narrada en los libros de los Evangelios. Esta historia tiene que ver con una mujer que sufrió por muchos años, un flagelo que la atormentó por 12 años, establecen las Escrituras, pero que su fe genuina e inquebrantable la hizo que se acercara al Maestro. No solamente consiguió la sanidad, sino también la salvación. Para algunos esta historia es bastante conocida, para otros no muy conocida, pero lo más importante de todo es que siempre el Señor tiene algo que enseñarnos. Siempre el Señor, por mucho que leamos un pasaje, una historia, un capítulo, un versículo, siempre el Señor tiene algo que enseñarnos. Y quiero que he titulado esta prédica, La fe y la acción traen como resultado la bendición. Y he dividido esta historia en 3 escenarios. Pero primero quiero que me acompañen a leer en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 21 al 33. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía gran multitud, y le apretaba. Pero una mujer, que desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre, y había sufrido mucho, y de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, y volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? ¿Quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. El primer escenario que quiero compartir con ustedes lo he titulado Los obstáculos y la tragedia. El primer obstáculo que ella presenta es su condición de mujer. Dentro de la cultura y lo que estamos hablando dentro de la historia, la mujer no tenía un papel preponderante, la mujer no tenía socialmente, culturalmente y para trabajar incluso tenía ciertas limitaciones propio de la cultura. En segundo lugar, dice la Biblia que la mujer estaba sufriendo hacía 12 años de un flujo de sangre, es decir, una hemorragia continua. Podemos imaginarnos el cuadro, podemos imaginarnos la escena de que si para una mujer es sumamente traumático el periodo menstrual, ese periodo que atraviesa mensualmente, sus trastornos físicos, sus trastornos psicológicos, sus trastornos hormonales, se pueden ustedes imaginar lo que estaba padeciendo esta mujer. Tenía 12 años padeciendo esa enfermedad. Y no solamente eso, sino que en el libro de Levítico, capítulo 15, nos narra detalladamente, nos dice detalladamente lo que significaba una mujer con una enfermedad de este tipo. Primero, era impura, se consideraba impura, sus vestiduras eran impuras, la silla donde se sentaba era impura, incluso si tenía esposo, también en ese periodo el esposo era considerado impuro, era sacada del campamento. La Biblia nos hace un relato muy detallado en el libro de Levítico. Total que esta mujer era su segundo escenario, su segundo obstáculo, mejor dicho, para acercarse al maestro. En tercer lugar,
dice la Biblia en el capítulo 26, había gastado todo. La Biblia no narra si la mujer en alguna oportunidad tuvo o no tuvo recursos económicos, pero la Biblia sí nos dice que esta mujer había gastado todo. Es decir, ya no solamente estaba enfrentando una enfermedad, ya no solamente estaba enfrentando un flagelo de físico, estaba enfrentando una posición económica bastante deplorable. Es decir, era otra limitante que se le estaba presentando. En cuarto lugar, dice que había una multitud. En el versículo 31 dice, había una multitud que apretaba al maestro. Si traemos a la memoria o si leemos en algunos otros eventos distintos a esto, parece que esa multitud muchas veces, incluyendo a los discípulos, funcionaba más bien como un cordón de seguridad, como un anillo de seguridad. Cuando los niños quisieron acercarse al maestro, muchas veces fueron rechazados y el maestro les dijo, deja que los niños se acerquen a mí porque de ellos es el reino de los cielos. En una oportunidad había un ciego gritando y ellos le dijeron, no llames al maestro, el maestro no te va a poder atender. Total que esta multitud, como lo decía, incluyendo los discípulos, muchas veces representaban más bien un anillo de seguridad. En tercer lugar, dice la Biblia, que nada había aprovechado. Todo lo había gastado. Había gastado sus energías, había gastado su dinero, había gastado todo, exactamente todo, narra la Biblia. No tenía nada, pero peor aún, había perdido las esperanzas. Había perdido las esperanzas. Pero hay un segundo escenario. Hay un segundo escenario donde el panorama cambia, donde vemos que entra nada más y nada menos que la figura del Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Despierta en ella una nueva posibilidad, despierta en ella una nueva esperanza. Hay una luz al final del túnel, pero hay cosas que tuvo que hacer ella para poder acercarse al maestro. Primero, vencer todos los obstáculos que ya hemos venido nombrando, todos los obstáculos que ya hemos venido diciendo. Y dice la Biblia en el versículo 31 que ella oyó hablar de Jesús, oyó hablar de sus milagros. La Biblia no menciona, la Biblia no nos dice en qué momento escuchó hablar de Jesús. La Biblia no nos dice en qué momento ella oyó hablar de Jesús, pero oyó de sus milagros, oyó de sus sanaciones y activó la fe. Este segundo escenario lo he llamado la acción. Primero hay un escenario de tragedia y segundo escenario es la acción. En segundo lugar dice que fue a donde estaba el maestro. La Biblia no establece tampoco que a esta mujer la trajeron. La Biblia no dice que Jesús fue a donde estaba ella. La Biblia sí nos dice que ella fue hacia donde estaba Jesús. Es necesario que el hombre acuda a Jesús. Esa es su fuente de salvación, es la fuente de sanidad. El capítulo 11 de Mateo, capítulo 11, versículo 28 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En tercer lugar, dice la Biblia, versículo 28, si tocare tan solo el borde de su manto, si tan solo pudiera tocar el manto, al tocar a Cristo, el hombre es sanado. Al tocar a Cristo, el hombre es sanado. Pero hay algo que llama poderosamente la atención, me llama poderosamente la atención, y es que cuando Jesús se voltea a la multitud y pregunta, ¿quién me ha tocado? Los discípulos dijeron, maestro, si la multitud te aprieta, ¿por qué nos preguntas quién te ha tocado? Parecía una pregunta ilógica, pero deja en evidencia que estar dentro de la multitud no te garantiza que llamar la atención del maestro. Estar dentro de una iglesia grande, donde hay una población grande de hermanos o de cristianos, no te garantiza que llames la atención del maestro. Lo único que garantiza que llames la atención del maestro, lo único que hace que Jesús se detenga, se pare y extienda sus brazos, es primero la fe, esa fe inquebrantable que tuvo esta mujer. Primero la fe, segundo un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado que dice la Biblia que Él no rechaza jamás. Pero hay un tercer escenario. El tercer escenario lo he llamado el escenario de la bendición. La rica bendición de haber tocado al Maestro. Primero, poder divino la salvó de su flagelo. Yo no sé cuál es tu flagelo.
en este día. No sé qué situación terrible puedes estar enfrentando, pero suficiente es las condiciones que estamos viviendo como país para sentir miedo, para sentir que de repente fracasaste en los proyectos que tenías, para sentir que de repente no vale la pena seguir. Pero hay un Jesús esperando que no importa la multitud que le rodee, no importa cómo te sientas, Él está esperando que tú te acerques. El Señor dirigió palabras reconfortantes. No solamente la salvó, sino que le dio paz. Dice las Sagradas Escrituras en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. En este momento, en estas circunstancias terribles que estamos pasando como nación, como país, en el mundo entero, necesitamos que haya una paz que sobrepase todo entendimiento. Necesitamos una paz que sobrepase lo sobrenatural, y esa paz solamente se consigue en Cristo Jesús. Esa paz solamente la da el Rey de Reyes y Señor de Señores. Puedes confiar en Él. Él va a poner paz en tu corazón, aún en la adversidad, aún en la tristeza, aún en los momentos más duros. Él va a poner paz en tu corazón. Puedes estar pasando por el valle de sombra de muerte, puedes estar pasando por el horno de la aflicción y la desesperanza, pero Él va caminando a tu lado y Él va a poner paz en tu corazón. Ella confesó todo delante de Él, versículo 33. Dice la palabra que ella confesó todo. Necesitamos volver al Maestro, necesitamos confesar nuestros pecados, necesitamos abrir nuestro corazón. Dice, y por quinto, su testimonio fue de ayuda a Jairo. En el principio de esta historia, Jairo estaba allí cuando fue a buscar al Maestro para que fuera a orar por su hija que estaba enferma. Jairo vio toda la escena. Jairo estuvo allí cuando el Maestro sanó a esta mujer. Déjame decirte, querido hermano, querido amigo, que las transformaciones que Dios haga en tu vida, las transformaciones que Dios haga en tu mente, las transformaciones que Dios haga en tu conducta, todos los que están a tu alrededor la van a ver y vas a ser de ejemplo, vas a ser de testimonio para todos los que te rodean. Y ya para finalizar, viene a mi mente la letra de un himno muy, muy antiguo. Dice, cansado y triste vine al Salvador, mis culpas Él llevó. Posiblemente estás llegando cansado, posiblemente estás llegando triste al Señor, pero déjame decirte que Él con sus manos de amor, con sus manos de misericordia, te va a levantar. No lo dudes, pasa por encima de la adversidad, actívate en la fe y toca al Maestro. Él va a traer sanidad, y no solamente va a traer sanidad, va a traer salvación y vida eterna. Dios te bendiga. Quiero orar por ti. Padre, gracias te damos porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y todo lo que está plasmado en ella, Señor, es nuestro alimento día a día. Pido por los corazones quebrantados, pido por los corazones desesperanzados, Señor, que tú puedas traer paz en este momento de aflicción, en estos momentos de turbulencia emocional, física, espiritual, económica, Señor. Tú puedas colocar la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que no se puede explicar, puedas colocarla en la mente y en los corazones de mis hermanos y de aquellos que no te conocen, puedan acercarse a ti en fe. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por tu amor y gracias por tu bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal.